Vamos a ver todo lo que es propiedades de los logaritmos. Vamos a conocer entre ellas la primera. Dice, logaritmo de a a la n en base b es igual a n logaritmo de a. Aquí lo que ha hecho es este de aquí, este exponente de aquí ha bajado como coeficiente. En la segunda propiedad de aquí dice logaritmo de a la m en base b a la n. Si se observan ustedes, tanto el argumento como la base tienen exponente, entonces ¿qué ha hecho? Ha bajado, ¿no? Tanto el exponente del argumento como el de la base a acompañar como coeficiente al logaritmo. Logaritmo de un producto. Dice, cuando yo tengo un producto en el argumento, en este caso aquí, dice, lo convierto en suma, es decir, logaritmo de a en base b más logaritmo de c en base b. Ha repartido el logaritmo tanto a como a c, en este caso aquí. La siguiente propiedad dice, logaritmo de a sobre c en base b, es decir, el argumento aquí es una fracción. ¿Qué sucede cuando es una fracción? Es un cociente o una división. Entonces dice, es igual a la resta de los logaritmos. En el caso cuando es producto es suma, entonces cuando es cociente es resta. Entonces ha repartido tanto para el numerador como para el denominador, que estarían aquí, ¿no? Logaritmo de una raíz en base b, una raíz enésima. ¿Qué sucede? Recordemos la propiedad de potencia aquí, donde eliminamos, dice, el índice se convierte en denominador del exponente del radicando, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que ha hecho aquí, ha eliminado la raíz por propiedad de potencia y luego ha ido a cumplir la otra propiedad que tiene como exponente y pasa como coeficiente, ¿no? Entonces es por esa razón que una vez eliminando la raíz pasa a acompañar al logaritmo. La otra propiedad es cuando yo tengo un logaritmo de a en base b, pero yo necesito sí o sí eliminar cuando vaya a hacer operaciones, puedo hacer un intercambio de base. ¿Qué quiere decir eso? Voy a tomar como argumento tanto al argumento como a la base, es decir, aquí. Y me invento una base en común, tanto para el numerador como para el denominador. Continuando con las propiedades, dice, si yo tengo una base elevada a un logaritmo que hay aquí es igual, siempre y cuando observen aquí, la base sea igual que la base del logaritmo, es igual al argumento, es decir, en este caso igual a a. Si yo tengo una base, lo mismo, elevada a un logaritmo, ¿ya? Pero me urge a mí igualar en este caso. ¿Por qué? Porque yo puedo, ¿no ves? Si decimos que si la base, tanto del exponente logaritmo como la base mayor, es igual, para eso sirve esta cuando sea el argumento igual, por ejemplo, que en mi caso, vamos a ponerlo aquí para que le entiendan. En este caso sería aquí, ya el argumento, o mejor dicho, si tengo logaritmo de a en base b y quiero cambiarlo a c, por ejemplo, para que sea igual en este caso tendría que haber sido lo mismo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo este tipo, es necesario que yo baje, entonces lo bajo el argumento aquí a c, que en este caso baja el argumento como mayor, y el a sube, en este caso aquí, ¿no? Eso se trata la propiedad para intercambiar. Puedo intercambiar el argumento por base y la base subir por argumento. No puedo cambiar las bases de los logaritmos del exponente, solo argumento. En el caso aquí también otra propiedad, todo logaritmo de 1 en base b, solo que sea 1 es igual a 0, no importa qué número sea la base. Si yo tengo un logaritmo del mismo número, tanto el argumento como la base, siempre va a ser igual a 1, siempre. Si yo tengo un logaritmo natural de 1, siempre va a ser 0. Si tengo un logaritmo natural de e, siempre va a ser 1.
Y aquí, cuando yo tengo un logaritmo de cualquier argumento, pero mi base es imaginaria, o sea, no se escribe, debo sobreentender que mi base es 10. ¿Ok? Entonces esas serían todas las propiedades que vamos a utilizar para resolver ejemplos de aplicar las propiedades. Vamos a resolver estos ejemplos aplicando cada una de las propiedades. Por ejemplo, tengo aquí, dice el logaritmo del argumento está elevado a un exponente. Y fíjense, dice que el exponente pasa a ser coeficiente del logaritmo de 2 en base 2. Entonces, observemos el logaritmo ha quedado, logaritmo tanto del argumento como la base, entonces eso decimos que es igual a 1. Todo logaritmo que es igual del argumento y la misma base es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces el resultado de este logaritmo es igual a 5. Otra propiedad similar, aquí está, tanto la base como el argumento está elevado a un exponente. Nuevamente, bajamos este aquí y este aquí, los exponentes, entonces voy a tener 2 cuartos logaritmo de 2 en base 4. Lo propio, fíjense, yo no puedo eliminarlo, lo que hago es trabajar 2 cuartos y la base del logaritmo colocando 2 al cuadrado de logaritmo de 2 y convertir la base en exponente. ¿Para qué? Para que vuelva a cumplir la propiedad anterior. Entonces voy a tener, aplico la propiedad donde dice 2 cuartos. Como está en el denominador la base, el exponente pasa afuera del denominador, entonces acá le pongo 1 y ahora sí me va a quedar logaritmo de 2 en base 2, donde yo ya puedo eliminar que esto da 1. Entonces el resultado será 2 por 1 y 4 por 2. Entonces sería 2 por 1, 2 y 4 por 2, 8. Simplificado, esto es igual a un cuarto. Este otro ejemplo, tengo logaritmo de un producto que dice la propiedad suma es igual a la suma de los logaritmos. Entonces el argumento primero 16 más logaritmo de 8. Sus bases a ambos reparto la base 2. Lo mismo voy a resolver ahora parte por parte. Primero este y luego este. Logrando para tratar de eliminar los logaritmos. No nos olvidemos que esa es la intención. Digo entonces, logaritmo de 16. Tengo que tratar de que la base y el argumento siempre sean iguales para poderlos eliminar. Eso es muy importante. Entonces digo logaritmo de 2 a la cuarta sobre la base 2 más logaritmo de 2 al cubo en base 2. Observemos que es lo que he querido lograr, que esto de acá sean igual para que se pueda eliminar. Entonces ahora sí, ¿qué me va a quedar al eliminarse? La propiedad donde baja, ¿no? Baja como coeficiente, entonces va a ser 4 logaritmo de 2 en base 2 más 3 logaritmo de 2 en base 2. Ahí sí entonces te elimina al cumplir la propiedad. ¿Y qué me va a quedar? 4 más 3 es igual a 7. Ese entonces sería el resultado. Este otro ejemplo, lo mismo es similar. Voy a tener logaritmo, convertir en potencia 3 al cubo. Y aquí mi base también la voy a convertir de la misma base del argumento, 3 al cuadrado. Entonces, aplico la propiedad del coeficiente de los exponentes y digo 3 baja del exponente del argumento y 2 baja el exponente de la base. Entonces va por logaritmo de 3 en base 3. Y ahora sí, logro eliminar el logaritmo y ¿qué me queda? 3 medio. Bien, aquí tenemos otro ejemplo donde la base, por ejemplo, tenemos aquí y elevado a un exponente, ¿cierto? ¿Qué nos dice la regla? Lo que tenemos que hacer es
convertirlo a tal manera que tanto la base, esta base grande, sea igual que la base del logaritmo del exponente. Entonces para ello lo voy a descomponer en potencia. El 8, 2 al cubo elevado al logaritmo de 3 en base 2. ¿Ok? Entonces este 3 va a multiplicar, es como que estuviera multiplicando. Entonces voy a tener 2, 3 logaritmo de 3 en base 2. Ahora este 3 tanto como puede ser potencia, puede volver es recíproco. Esto de aquí es recíproco. Entonces voy a tenerlo así, de esta manera. 2 logaritmo de 3 al cubo en base 2. Y ahora sí voy a cumplir la propiedad donde dice que si la base mayor tiene igual que la base del logaritmo, se elimina y como resultado solo me quedará el argumento. En este caso mi argumento es 3 al cubo. 3 al cubo, que esto es igual a 27, ¿cierto? Nos hemos pasado para el otro lado, entonces esto de acá lo vamos a abreviar, 3 al cubo, 27. En el otro ejercicio, en el otro ejemplo, similar, tenemos que hacer 3 al cuadrado, logaritmo de 5 en base 3, observemos, lo mismo va a ser aquí, que vamos a tener logaritmo, aquí por ejemplo para que nos dé el 3 al cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí qué es lo que vamos a tener, el cambio de base. En este caso la fórmula era un cambio de base, lo vamos a hacer como el cambio de base para que ustedes vean cómo se procede. Voy a cambiar así para que me entiendan. Se puede hacer de otra por otra propiedad, pero aquí lo vamos a cambiar este por este, ¿ok? Para que apliquemos la otra propiedad, donde voy a tener 5 elevado al logaritmo de 9 en base 3 para lograr poderlo eliminar el logaritmo, ¿cierto? Si no, no vamos a poder. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo que vamos a tener es aquí 5 logaritmo de 3 y vamos a descomponer el argumento 3 al cuadrado 9 y aquí sí se cumple, ¿no? Aquí vamos a cumplir. Antes de eso, antes de cumplir que esto se elimine, por ejemplo, ese 5 al cuadrado ese cuadrado debe bajar como coeficiente a este lado de acá. Entonces voy a tener 5 al cuadrado, cuyo resultado es igual a 25. Otro ejemplo ahora, vamos a aplicar aquí, fíjense ya más largo, vamos a resolver parte por parte, aplicando en cada paso ya una propiedad, lo necesario que se tenga que aplicar, hay que aplicarlo. ¿Para qué? Para eliminarlo el logaritmo. En este caso, por ejemplo, puedo convertir tanto el argumento como la base en una base misma, ¿cierto? Entonces, en este caso, 2 a la quinta y 2 al cubo. 2 a la quinta sería 32 y la base 2 al cubo sería 8. Perfecto, ya tengo las mismas bases. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Continúo con el otro porque hay que hacer paso a paso, ¿no? Lo mismo aquí que hemos dicho que pasa con el de acá, el índice pasa como coeficiente, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer aquí es, primeramente observen, es 1 sobre al cuadrado, 1/2 del logaritmo de 9 en base 3, más aquí otra propiedad que dice que cuando yo tengo 1/8 de cociente y aquí una raíz, que es lo primero que vamos a hacer, vamos a colocar aquí logaritmo de 1/8, ¿no ves? En este caso voy a colocar y la raíz, que es la base en este caso, lo vamos a eliminar, quedaría 2 a la 1/2, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar acá en este logaritmo de acá.
Los exponentes pasan como coeficiente, que sería 5 tercios, logaritmo de 2 en base 2. Ahí hemos logrado. Aquí lo propio, voy a convertir en potencia el 9, que sería 3 al cuadrado en base 3, más aquí logaritmo. El número no me sirve así como fracción. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? 2 a la menos 3, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener 2 a la 1 medio. Y ahora sí, aquí voy a poder eliminar lo que se tenga que eliminar, que es el logaritmo. Aquí también puedo ya eliminar. Aquí también, si ustedes observan, vamos a omitir procedimiento para que me alcance. Entonces aquí voy a tener 5 tercios menos. Aquí, por ejemplo, hay un exponente. Ese exponente baja a multiplicar al coeficiente, que es menos 1 medio por 2, más. Y aquí los exponentes bajan, tanto en el numerador, que es el menos 3, y en el denominador, que es el 1 medio. ¿Ok? Entonces el resultado que vamos a tener aquí sería de la siguiente forma: 5 tercios menos, aquí vamos a multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador. En este caso me va a dar 2 por 1, 2, 2 medios. Simplificado esto da 1, más por menos, menos. Y aquí a quien le falta la unidad. Aquí, entonces extremos con extremos sería 6 y 1 por 1, 1. Igual. Entonces, ¿cómo voy a tener? 1 menos 6, entonces menos 1 menos 6, menos 7. Voy a quedar entonces con 5 tercios menos 7, a una fracción que nos daría de 5 por 7 por 3, 21, menos 21 más 5. Sacamos el resultado, menos 16 tercios. Y ese sería el resultado.